Buenos días, abogadas y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar acerca de la fianza. La fianza es una garantía que busca asegurar el cumplimiento de una obligación. Es un contrato por el cual una persona se compromete a pagar por el deudor si éste no lo hace. Es un contrato accesorio por el cual una persona se compromete a pagar la prestación. Es accesorio porque no existe por sí solo, sino que depende de una relación preexistente entre el acreedor y el deudor. Nuestro código civil contempla 3 tipos de fianza: la fianza legal, la fianza judicial y la fianza gratuita o a título oneroso. La fianza convencional es aquella que surge con la voluntad entre el acreedor y el deudor. Esta se contrata libremente por las partes interesadas. La fianza legal o la judicial es aquella impuesta por la ley con el fin de asegurar el cumplimiento de una obligación. La fianza judicial es otorgada mediante una resolución judicial, y la fianza gratuita o a título oneroso es cuando el acreedor hace efectivo cualquier cantidad de dinero en calidad de préstamo a X deudor y estos pactan en un contrato que no se cobrará ningún tipo de interés. Muy buenos días, abogada. Muy buenos días a los compañeros de la clase. Muchas gracias a la compañera Emily por su participación en la ponencia del tema de hoy, que yo sé que es un tema que ya vimos con anterioridad y que la abogada nos explicó de la mejor manera. Pero nosotros solo estamos haciendo un pequeño repaso para que haya una mejor comprensión del mismo y que también podamos desenglosar ciertas cositas que no vimos con anterioridad. Y bueno, para entrar un poco más en materia con mi participación, a mí me toca exponer acerca de 2 interrogantes importantes. Y la primera de estas interrogantes es: ¿cuándo no puede existir la fianza? Bueno, según lo establecido, y si no me equivoco, en el artículo 2023 del Código Civil, nos establece que la fianza no puede existir sin que exista una obligación válida. Ahora bien, también hay una excepción muy interesante que aparece en el párrafo final de este mismo artículo, que nos dice que es válida la obligación del fiador contraída por una persona incapaz. O sea, que dándose el caso hipotético de que un menor de edad contrae una obligación y que hay un fiador de por medio. En caso de incumplimiento de la obligación por parte del incapaz, el fiador está obligado a responder por dicha obligación. La siguiente interrogante es: ¿en qué otros casos puede prestarse la fianza? Que también ya lo vimos este tema con la abogada, que nos explicaba, recuerdo yo, que puede prestarse a la fianza en garantía de deudas futuras cuyo importe no sea conocido, pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. El fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal. Esto también ya lo vimos
En un ejemplo práctico nosotros lo desarrollamos en donde supongamos que se le cobra más al fiador por la deuda de lo que se le tenía que cobrar al deudor, y esto no se puede. Esto ya lo establece nuestro Código Civil, en que el fiador no puede obligarse a pagar a más que lo que tenía que pagar el deudor originalmente. Pero si se hubiera obligado más el fiador, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor. El obligado a dar fiador debe presentar una persona que tenga la capacidad para obligarse, o sea, una persona que realmente esté solvente para ser fiador y para que puedan ser perseguibles los bienes del mismo. Si el fiador estuviera en estado de insolvencia, pues no le queda más de otra que al deudor que conseguir a otra persona para que le sirva de fiador. Pero el acreedor también puede disponer qué persona puede ser el fiador en caso de insolvencia. Y bueno, esta es mi participación por los momentos en el tema. Cualquier duda lo consultamos al final del video y estamos a sus órdenes para aclararlas. Los dejo con mi siguiente compañero. Buen día a todos. Hoy les voy a hablar sobre los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor. Para comenzar, nos dice que el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes exclusión de todos los bienes del deudor. Bien, ¿cuándo no tiene lugar a exclusión? Esto habla de aquellos casos en los que no se le podrá cobrar la deuda al fiador. A esto se le llama exclusión. O sea, es decir, no se le puede cobrar directamente al fiador sin antes cobrarle primero al deudor. Es decir, buscarle cuentas de banco para embargar o buscarle bienes con los cuales pueda cubrir la deuda. La número 1 nos dice que cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si el fiador ya renunció mediante algún escrito, por eso dice expresamente la voluntad de seguir como fiador de ese deudor, en ningún caso se le podrá cobrar la deuda. El número 2 dice que cuando se haya obligado solidariamente con el deudor, o sea que si el fiador se obligó ya expresamente a que sí, el deudor no paga, él inmediatamente pagará la deuda, es decir, sin hacer uso de la exclusión. Y el número 3 dice que en el caso de quiebra o concurso del deudor, o sea que cuando el deudor realmente no pueda pagar al acreedor, es decir, este tenía una empresa, ¿verdad? El deudor y se fue a la quiebra, quedó sin dinero ni bienes, el deudor de ninguna manera podrá pagar al acreedor, por lo que tendría que hacer el fiador. Y número 4 dice cuando éste no pueda ser demandado judicialmente dentro de Honduras. O sea que si no puede ser demandado judicialmente dentro de Honduras, prácticamente no podrá cobrarse de ninguna manera. La siguiente dice que el acreedor podrá citar al fiador cuando demande al deudor principal, pero quedará siempre a salvo el beneficio de exclusión aunque se dé sentencia contra los dos. O sea que si el acreedor los podrá demandar a los dos de igual manera, y aunque la sentencia salga a favor de demandante y obligue al pago de la deuda, no se le podrá cobrar al fiador sin antes hacer la exclusión. La siguiente dice que la transacción
hecha por el fiador con el acreedor no surte el efecto para con el deudor principal. O sea que la transacción hecha por el fiador con el acreedor no surte efecto con el deudor. O sea que según entiendo que al pagar la deuda, el fiador, igual se le podrá cobrar al deudor. La hecha por tampoco surte efecto para con el fiador contra su voluntad, dice. El siguiente dice que el fiador de un fiador goza del beneficio de exclusión tanto respecto del fiador como del deudor principal. O sea que el fiador del fiador, o sea, el aval, podríamos llamarle, del fiador también goza del beneficio de exclusión. Es decir, que primero tendría que embarcar al deudor principal, después al fiador y por último al fiador del fiador. Muy buenos días, abogada y compañeros. Yo les hablaré sobre los efectos entre el deudor y el fiador. Dice que el fiador que ponga al deudor debe ser indemnizado por este. Dice que la indemnización comprende la cantidad total de la deuda. Bueno, nos dice que cuando el fiador paga, se subroga en todos sus derechos que el acreedor tenía en contra del deudor. La otra sería, dice que los intereses legales de ella desde que se haya hecho saber el pago al deudor, aunque no les perjudique para el acreedor. Bueno, esto nos quiere decir que si el fiador hubiese transferido con el acreedor, no podrá exigir que el deudor, sino lo que en realidad él haya pagado. Otros serían los gastos ocasionados al fiador después de poner en conocimiento del deudor que haya sido requerido para el pago. Bueno, si el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá oponerse todas las excepciones que podía oponer al acreedor en tiempo para hacer el pago. Y la última sería los daños y perjuicios cuando procedan. Bueno, si el deudor ignora el pago por falta de aviso del fiador, paga de nuevo, no podrá repetir contra aquel, sino contra el acreedor. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar sobre los efectos de la fianza entre cofiadores. Bueno, en el primero nos dice que si dos o más personas le deben a otra persona, cada quien tiene que pagar la cantidad correspondiente. Por ejemplo, si Liz, Nayeli y Andrea me deben una dicha cantidad, cada quien va a pagar lo que agarraron del dinero. Bueno, en el otro nos dice que si Nayeli no me puede pagar lo que le corresponde, le toca a Liz y a Andrea pagarme la deuda de Nayeli. En el 3 nos dice que si ninguna me quiere pagar la dicha cantidad que les presté, yo las puedo ir a demandar, proceder contra ellas a demandarlas.
Gracias. Extinción de la fianza o los modos con los que se puede extinguir la fianza. Como primer punto tenemos la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor. Es decir, que cuando el deudor cumple con la obligación principal, automáticamente la fianza será extinta. Como segundo punto tenemos que si el acreedor acepta voluntariamente un inmueble u otros cualesquiera efectos en pago de la deuda, aunque después los pierda por evicción, queda libre el fiador. Esto se refiere que cuando el deudor llega a un acuerdo con el acreedor de que se dará una cosa determinada en lugar del pago de la deuda y este acepte, por ende se extingue la fianza. Y esto conlleva que el fiador quede libre de pagar o de cumplir con la obligación de la fianza. Como otro punto tenemos la liberación hecha por el acreedor a uno de los fiadores sin el consentimiento de los otros. Aprovecha todo hasta donde alcance la parte del fiador a quien se ha otorgado. Es decir, que si existe una deuda de 100.000 lempiras y existen 4 fiadores y se libera a un fiador con el consentimiento del acreedor, los otros 3 están obligados a cumplir con la parte que fue dividida a cada uno. En este caso serían 25.000 lempiras, ya que al primer fiador que fue liberado, la parte que le corresponde dividida en partes iguales era a 25.000 lempiras. Por tanto, los otros 3 tienen que cumplir con la obligación de pagar los 25.000 lempiras. Otra forma de extinción tenemos lo que es la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador, lo que lleva a que extinga la fianza. Es decir, que si se llega al tiempo límite del pago de la deuda y el acreedor decide darle un lapso de tiempo más o una prórroga, esto automáticamente extingue la fianza y el fiador no está obligado a cumplir con la obligación de pagar la fianza.